Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Recibimos al señor Daniel Toribio, es economista, es parte de la dirigencia de Fuerza del Pueblo y ha sido funcionario en diferentes dependencias públicas vinculadas a la economía del país. Muy buenos días, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ustedes, gracias por invitarme. Cuando llegó Daniel Toribio a nuestros estudios, nosotros estábamos hablando de varios temas y él me hizo una pregunta fuera del aire. Le he pedido permiso para decirla porque no me gusta decir los secretos en público, de que si no es para decirlo en público. Él me hizo una pregunta, me dice, ¿viste, Edith, de la carta de Fernando Capellán? Y realmente nosotros por tema de tiempo no lo habíamos puesto en pantalla, la carta del señor Fernando Capellán, que es una carta donde renuncia a una organización. Ustedes saben que él dirige Codevi. Tenemos esa comunicación a la Asociación de Desarrollo de Santiago, APEDI, renuncia como presidente de APEDI, dice, por los efectos del conflicto en la frontera dominico-haitiana y su impacto en el Grupo M y Codevi, me veo en la obligación de dedicar todas mis energías, tiempo y esfuerzo a esta problemática a fin de honrar mi compromiso con nuestros clientes, empleados, asociados, suplidores y ambas comunidades de Dajabón y Juana Méndez. Por las razones expuestas, presento mi renuncia a esta Junta para poder concentrar todos mis esfuerzos en lo antes indicado. Entiendo también que me veré envuelto en acciones legales y públicas que pudiesen generar inconvenientes a nuestra prestigiosa institución en caso de continuar al frente de la misma. Luego de estos 6 años de dedicación a PED y demás, y compromiso con Santiago, se va. ¿Por qué usted me hizo esta pregunta? Es un caso relevante, me decía usted. Mira, yo conozco a Fernando Capellán, sé que una gente trabajadora, tiene, o sea, solo ahí puede ha tenido en su momento 18,000 empleados, 1,000 de los cuales son dominicanos. O sea, cuando una gente dice que va a tener problemas legales, un empresario de esa magnitud, es que la cosa es dramática. Yo mismo no quisiera verme en una situación de esa naturaleza, porque es mucho los problemas. Por ejemplo, yo entiendo que el problema no viene solo por el cierre de la frontera, que hay otros elementos envueltos en el tema, pero al margen de ese asunto, problemas legales, o sea, problemas legales, eso es lo que a mí o sea, yo me pongo en su lugar, y de aquí le muestro mi solidaridad, yo me pongo en su lugar a un empresario que toda su vida se ha dedicado al trabajo y que tenga que decir, yo puedo verme envuelto en problemas legales como resultado de esta decisión. La verdad es que es una situación. Y mira, tú hiciste un comentario, y yo debo decirlo aquí y reconocer que es así. La frontera no es pollo y huevo. La gente se cree que no, los productores de pollo, no. Mi hijo estuvo recientemente en San José de Ocoa. Dice que fue a ver unos invernaderos. ¿Sabes de qué se estaban quejando los dueños de invernaderos? De que ellos producían tomate para Haití. O sea, estamos hablando de San José de Ocoa, o sea, no estamos hablando de Dajabón ni Montecristi. Pero yo tengo un amigo que tiene 8 furgones de aceite parado. Tengo otro amigo que tiene dulces, que vende dulces en Haití. Sí. ¿Cuál es el mercado fronterizo? O sea, el mercado fronterizo, hablemos de la negociación. ¿Qué implica el negocio de la frontera? No, pero la frontera no es esa frontera, es también la frontera marítima, es en barcos que van. Y por ejemplo, cuando tú ves unos dulcitos, que me decía un amigo, las hormigas se lo están comiendo los dulces. O sea, es lo que lleva a ver a dulce, pero estamos hablando de galletas, estamos hablando de espaguetis, de todo, de chancleta, de desodorante. Aquí hay empresas que se dedican a producir desodorante. O sea, yo entiendo, de verdad, y lo he reflexionado mucho, que el manejo de un Estado tiene que tener. Ayer me decía un empresario, amigo mío, que nunca lo he oído hablar de política, dice, yo no sé de eso, me decía así mismo, yo no sé de eso. Lo único que debo decir es que decisiones de esa naturaleza tienen que sopesarse mucho y previamente. Usted es economista y los economistas siempre hablan con muchos datos y hay estudios que hablan sobre el movimiento fronterizo. Ya tenemos alrededor de 20 días, 21 días de cierre fronterizo total, por eso, o sea, más allá de la frontera terrestre, como bien usted decía. Sí.
¿Ustedes han hecho alguna estimación del impacto que ha producido esto en términos Fíjate, económicos? en un año las exportaciones formales andan por encima de los 1.000 millones de dólares. O sea, que es una cantidad apreciable. O sea, si tú lo calculas, estamos hablando posiblemente de 70 millones de dólares al 75, 80 millones de dólares al mes. Pero yo quiero llamar la atención del que me está viendo, que el impacto en la economía dominicana, la gente no la magnifica, o sea, la gente, quiere decir, la gente no se ha magnificado. Mira, la economía dominicana ahora, acaba de decir, ahora el viernes el Banco Central, creció enero-agosto. Y en agosto decreció. No, no enero-agosto en creció lo esperado. 1.5. No lo esperado. Pero que para nada. No O lo sea, esperaba, esto es una economía que normalmente, eso es a agosto. Pero ¿cuándo fue el cierre? Agosto. No en ¿Mitad? septiembre. Ah, en septiembre. Sí, septiembre. Inicio de septiembre. En septiembre. O sea, ¿qué va a pasar con la economía? O sea, ¿cómo se va a ver los números en septiembre? Ya. ¿Cómo se va a ver los números en octubre? Pero usted qué calcula, usted sabe, y siguiendo con lo que decía Sí. Taveras acá, ¿cuál es el impacto económico que podría tener sobre la economía y su crecimiento el cero negociación económica con Haití? Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. En mi cálculo, septiembre y octubre, en la economía dominicana no crece. Y si crece, es negativo. O sea, no hay forma de crecer. O sea, no hay forma de crecer porque los sectores productivos, la mayoría de los sectores productivos, de alguna forma u otra, se ven impactados por lo que pasa en Haití. O sea, porque además yo pienso que, desde mi punto de vista, desde el gobierno hubo una confusión. Es entender la migración vinculada al canal. Y son dos cosas distintas. Y el comercio vinculado al canal son cosas distintas. El que me está viendo, el que me conoce, sabe que yo soy una gente que me opongo totalmente a la migración incontrolada que se ha dado aquí. Incontrolada desde el gobierno, porque tampoco nos vamos a decir que es un problema de la frontera. En 3 años, las autoridades del gobierno, aquí esta autoridad, han dado más de casi 400.000 visas. Han vendido. Entonces, yo duré 6 meses para conseguir una visa de Canadá. Porque tuvieron que mandarla a Canadá. 6 meses duré yo una visa de Canadá. Una gente que fue ministro de Hacienda, administrador del Banco de Carretera. Y la República Dominicana en 3 años ha vendido casi 400.000 visas. O sea, entonces no es una migración haitiana incontrolable. O digamos, controlable. Y tú me dices, ¿qué tú harías? Muy fácil. Un decreto que dice todas las visas se otorgan desde República Dominicana. Crea un departamento en la Cancillería que es el que depura los papeles. No es eliminar la visa, es controlar eso. Desde el punto de vista económico, la economía dominicana está entrando en un proceso de estrés enorme, pero no solo por el lado, porque tú me dices, bueno, eso está por el lado del crecimiento. Hoy tú ves en los periódicos que las recaudaciones están un 75% por debajo, las recaudaciones del gobierno con respecto a los estimados. Un gobierno que en mayo tuvo que tomar 25.000 millones de pesos prestados para pagar en 4 años otros gobiernos a las instituciones financieras. Y entonces, ¿cuál es el cálculo favorable? Si el económico es así, si usted ve, entonces, ¿cómo se está calculando esto? ¿Cuál es el beneficio? O sea, ¿es más de la sal que el chivo? ¿Cuál sería el beneficio? Yo creo que fue un cálculo incorrecto desde el punto de vista político. Se entendió, porque lo que pasa es que el impacto político que pudo haber tenido o que tendría es de muy corto plazo. Entonces, de aquí a las elecciones, el impacto más que político va a ser negativo. Ese es un análisis que yo hago porque yo no entiendo otra lógica. ¿Usted considera que buscando un impacto político, pero que esta situación podría revertirse en términos económicos? ¿Que la gente empiece a sentir el impacto de estas decisiones? No es la gente, o sea, en general. Los sectores. En un principio, mira, yo me dedico a preguntarle a la gente, a los empresarios, ¿cómo te está yendo con el cierre? ¿Cómo te está yendo con el cierre? Y la verdad que la gente está con el grito al cielo. O sea, porque el problema es que el mercado haitiano es el segundo mercado más importante de la República Dominicana. E insisto, y como ustedes decían, no es huevo, no es pollo.
Que por Sí. cierto teníamos las imágenes de los huevos. ¿Eh? Tenemos las imágenes de los huevos que no les llega el subsidio. El tema de subsidiar a productores y demás. Usted ve ahí, estos se quejan de que lo dejaron fuera. Eso De tiene Moca. un costo en Moca. Sí, mira, ahora el problema no es que lo dejaron fuera, es que por cuánto tiempo el gobierno va a seguir subsidiando eso. O sea, porque tú me dices, me dejaron fuera ahora, pero ¿y la semana que viene? O sea, a los que le dieron, la semana que viene le van a dar. Entonces- y la que viene, y la que viene. Entonces, Fuerza del Pueblo, ¿cuál es la posición que mantiene con relación a esto? ¿Pide que se pueda reabrir, que haya una flexibilización en cuanto Mira, a los mercados? Nosotros lo que hemos visto siempre, que hay un proceso diplomático de negociación respecto al canal. Nosotros entendemos que la República Dominicana tiene todo su derecho de reclamarle a Haití que no haya un desvío del masacre. Nosotros entendemos que aquí hay que regular necesariamente la migración haitiana, que aquí hay que controlarla, que hay que evitar que la República Dominicana no da para mantener dos países, pero que no se puede disparar a un mosquito con un tanque. Ah, esa es una imagen muy gráfica. Oh, claro, o sea, porque el Le problema es dispara un mosquito ahora, con un yo tanque. No, pero es histórico. Yo le decía a mis hijos, le decía, mira, después que hicimos todo esto, ¿qué nos queda? O sea, está bien, o sea, Ajá, es que llevamos, se jugó la última llevamos carta. los tanques, llevamos todo Sí. eso, tenemos el ejército. Ahora, ¿y ahora qué hacemos? O sea, La guerra. no sé, o sea, ¿qué se supone que a partir de ahora hacemos? O sea, se supone que tú tienes que ir de manera gradual y aplico aquí y aprieto allí, pero si tú utilizas todas las armas al mismo tiempo y al final, ¿qué? O sea, ¿para qué hicimos eso? ¿Para que pararan el canal? Y en conclusión, ellos han seguido construyendo el canal. Yo estoy reflexionando desde el punto de vista de un dominicano que le interesa a su país, que se ve interés, que cree que la migración debe ser controlada. Pero como yo he dicho a algunos amigos míos que son, digamos, radicales nacionalistas, usted se preocupa mucho por la frontera. Pero vamos a hacer una manifestación en la Cancillería donde yo estaría en el frente para reclamar que no se den 400,000 visas en 3 años. O vamos a hacerla todo. ¿Tú no irías a una manifestación a la Cancillería para eso? Le quiero preguntar algo respecto a eso que usted te está Sí. planteando. Realmente, si bien esa es la visa que se ve, el visado de 400,000 personas en 3 años, hay un problema más grave desde mi punto de vista, que es el tráfico totalmente irregular. Es decir, vemos de cuando en vez hasta una ambulancia llena de ciudadanos haitianos, y lo hemos visto durante mucho tiempo. Todo eso también tiene una lógica, la lógica del tráfico. Hay una banda en Haití especializada, hay sectores militares que cobran en los puntos de chequeo, pero también de gente que encuentra trabajo, y yo quisiera una mirada suya amplia. No se ha hecho un cálculo nunca en República Dominicana cuánta mano de obra necesita y regularla. El otro día me decía alguien, mira, estuve en Dubái, me decía una persona especializada en construcción, y cuando fui allí vi que los trabajos de construcción lo hacen los egipcios, pero toda esa gente tiene centros de acogida para ellos, todos están documentados, y cuando termina la etapa de la construcción, esa gente vuelve y la llevan a su país. Nosotros tenemos, si usted sale en este momento, las construcciones nuestras, todos estos edificios, que hay muchas empresas de estas que se están quejando, que construyen con mano de obra así. ¿Qué se va a hacer frente a eso? Se podría calcular la cosecha del arroz, el tema agrícola, y esa manifestación de las visas es la de menos. Generalmente son gente que se le llevan en guaguas, en jipetas que pasaron controles y que trafican con gente. O sea, es un cóctel muy amplio que lo dejo a su... No, tal como tú lo ves, es un cóctel donde hay varias aristas, donde varios elementos a tomar en cuenta. Yo lo que digo es que hay cosas que son de simple policía. O sea, tú con un decreto resuelves las 400,000 visas. Con un decreto, o sea, tú no necesitas desplegar la Fuerza Armada. Ahora, tú tienes que controlar la migración. Y como tú dices, hay que regular la migración. O sea, cuando digo regular la migración, quiere decir quiénes deben venir, por qué deben venir, cuál debería ser el proceso, si deben repatriarse. Lo que tenemos que estar claro es que la República Dominicana no da para mantener dos países. Y que el éxito de la República Dominicana, el éxito relativo que hemos tenido en los últimos años,
Aún así no nos permite mantener dos países. Entonces tenemos que estar claros en eso. Lo primero que tenemos que estar claro que la migración ilegal no la podemos permitir. Y por ejemplo, eso de que parteras, que gente que vengan a dar luz a los hospitales, eso no puede ser. Y que se le permita pasar por la frontera. No, bueno, por ahí es que voy. Lo que no puede ser no es que ellos vengan, es además que se le permita pasar. Porque ¿cómo es posible? Yo los otros días me paré en un puesto militar que nos pararon, siempre paran. Y le chequearon todo. Chequearon. Y yo le pregunto, ¿y cómo entran? Le pregunto, porque a mí me están chequeando. O sea, ¿cómo es que entran? Es que entran por otro sitio. Y yo le dije, por otro sitio que ustedes saben. Porque, claro, o sea, es por otro, porque no, o sea, ustedes saben que antes de un puesto lo desmonta aquí el vehículo, se meten por un campo y lo ponen en el otro sitio. Eso ustedes lo saben. O sea, no me vengas tú a decir, porque sobre yo le dije, no, somos dominicanos. O sea, así no. O sea, no me digas, o sea, tú me paras. Es como cuando tú sales del aeropuerto. La cantidad de dominicanos que salen ilegales es muchísimo y a ti te controlan todo. O sea, una gente ¿Qué es lo que pasa? te controla todo. Y yo le pregunto a los dominicanos. El expresidente Leonel Fernández iba el lunes para la frontera, se suspendió. Sí. ¿Volverán nuevamente? ¿Y cuál es la intención? Mira, la intención es ir para conocer la realidad. O sea, conocer la realidad de que se está viviendo en la frontera. Porque yo te soy sincero, es dramático. O sea, la vida en la frontera es dramática. Y lo que insisto, lo que es peor es que Haití no es solo, el vínculo comercial no es solo con la frontera. O sea, yo le pido a todo el mundo que le pregunte. Aquí, por ejemplo, mira, harina, espagueti, refresco, dulcito, galleta, chancleta, textiles, desodorante, champú, y eso no se produce en la frontera. Eso se produce aquí en la capital. Aquí hay líneas de producción de empresas que están cerradas hoy en día. Y insisto, la República Dominicana no ha visto la magnitud de la carta de capellán de hoy. Porque esa carta de capellán de hoy es una carta dramática. O sea, decir que él renuncia porque no quiere comprometer en procesos legales que él puede tener. ¿Eso es serio? En definitiva, señor Toribio, usted ha sido funcionario público, usted utiliza una frase de no disparar con un tanque a un mosquito, pero después que uno dispara, ¿qué puede hacer? Ya esto se ha hecho, el gobierno ha tomado estas medidas. Primero, así, a grandes rasgos, el impacto, usted ha dicho que quizás no se hizo cálculo, el impacto que usted piensa que podría tener, piensa que será sostenible, y si se fuera a enderezar por otro camino esto, ¿cómo sería? Mira, yo me levanté esta mañana y vi los periódicos y me pareció también dramático la declaración del presidente Abinader. El presidente Abinader dice que no se va a cerrar que no se va a abrir la frontera. Por mucho rato. Además vi una entrevista del canciller, no sé si fuera el canciller o el primer ministro de Kenia, en el cual señala que entre diciembre y enero es que van a venir las fuerzas a Haití. O sea, yo pienso que muchos de los sectores productivos no aguantan eso. No lo aguantan. Y debo decir una cosa que yo no sé si es políticamente conveniente, pero que es mi opinión. Yo pienso que es un error de parte del gobierno dominicano decir que fue de lo que promovió la intervención de una fuerza militar en Haití. La República Dominicana ha sido intervenida 2 veces, en el 16 y en el 17. Mucho de lo que nosotros hemos hecho como dominicanos es como resultado de la lucha por la independencia. Y como vecino, aun y cuando yo esté de acuerdo con que eso se haga, que la intervención en Haití, no somos nosotros los que debemos salir diciendo que fue por nosotros. Eso no hace bien ni a la nacionalidad haitiana, ni hace bien a las relaciones de vecindad. Esa es mi opinión, ¿eh? Yo no sé si
Sí, mucha gente podrá pensar, no, que nosotros, cuando no. Y la gente como que le pone esa medida. Es un problema innecesario. Innecesario, o sea, es innecesario, o sea, sí. No hay necesidad de sacar pecho y decir, fue por nosotros. Óyeme, tú le estás pidiendo que intervenga en un país vecino. Y nosotros somos sujetos de dos grandes intervenciones, la del 12 y la del 65, 12 y 16 y la del 65. Y nosotros que en la vida nos hemos formado luchando con una independencia por la soberanía, defender eso no parece lo más correcto. Bueno, Toribio, muchísimas gracias por estar esta mañana. Gracias a ustedes. Se le agradece. Gracias a Daniel Toribio, sí, que ha ocupado cargos relevantes en el área económica de este país. Actualmente es dirigente de la Fuerza del Pueblo, de su comisión política. Sí. Muchas gracias por estar esta mañana. Cuando regresemos, el gobierno dominicano ha dicho dos cosas relevantes con respecto al canal, que es otro tema. Ha dicho que con la vigía se queda con el agua, que ya no le llegaría agua a los haitianos, y ha dicho también que está salvando el agua. Esas dos aseveraciones es la que vamos a poner ahora bajo la lupa de Luis Carvajal. Luis Carvajal conoce el territorio, es parte de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y del equipo medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que les invitamos para que estén en esta conversación después de la pausa. Luis Carvajal.